Buen día y bienvenidos una vez más al live. Hoy me tocó hacer el video mientras me encargo de las mascotas, porque la vida no te da tregua. Y es curioso cómo estos bichitos responden cuando uno, por ejemplo, se les acerca el tarrito de comida y ellos muy lentamente empiezan a subir a la superficie. Y eso tiene que ver con la propiedad que vamos a describir hoy, que es la irritabilidad, que vendría a ser la capacidad que tenemos los seres vivos de responder frente a los estímulos del medio de una manera específica. Bueno, ahí podemos ver cómo los peces están acercándose hacia la comida, van hacia la superficie a buscarla, agarran pedacitos, se la van comiendo. ¿Sí? Esa es una respuesta específica frente al estímulo de encontrar comida en la superficie. Por cierto, sí, hay un estegosaurio delante de la pecera y no voy a explicar por qué. Bien, para empezar, definamos bien qué es un estímulo. Un estímulo es toda señal, ya sea interna o externa al individuo. ¿Viste el ácido clorhídrico? En la cocina, ¿dónde va a estar el ácido clorhídrico? Decía que un estímulo puede ser muchas cosas. Puede ser la luz, la falta de luz, la presencia de una cierta sustancia química, como el alimento para los peces. Puede ser el agua, la humedad, la tierra. Puede ser incluso señales eléctricas o a veces magnéticas. Puede ser una enorme variedad de cosas, mientras que el ser vivo sea capaz de percibirlas. Va a poder ser para el ser vivo un estímulo. Por eso es que no tiene mucho sentido hablarle a las plantas. Porque si bien han habido muchos trabajos que han llegado a la conclusión de que son sensibles a las vibraciones de sonido, no hay ninguna evidencia de que puedan interpretar lo que se les dice. Sos horrible. Entonces, en definitiva, no importa qué es lo que uno haga, mientras que tenga algún tipo de estímulo de vibración en su alrededor. En cuanto a la respuesta que da el ser vivo frente a ese estímulo, se la suele dividir en tres grandes grupos, que son los tropismos, los taxismos y las nastias. En general, los tropismos están más ligados a las respuestas que dan los vegetales, porque un tropismo es cuando un ser vivo, frente a un determinado estímulo, ofrece una respuesta que implica crecer o desarrollarse en una cierta dirección, como este pobre palo de agua que siempre está recibiendo luz desde el costado de la ventana, y eso hace que crezca en esa dirección. Claro que eso provoca que esté curvado el tallo, pero no hay manera de enderezarlo. Y no es que se dobló, sino lo que le sucede más bien es que el lado que recibe sombra crece más rápido que el lado que está recibiendo la luz, que crece más lentamente. Eso lleva a que un lado crece más rápido y va inclinando la planta hacia el lado donde se encuentra la luz. Por eso es que es tan feo y que no se puede enderezar. Por otro lado, los taxismos están... Gata, por Dios, si serás un sistema abierto. Los taxismos, decía, están más ligados a las respuestas que damos a animales. En general se dice que un taxismo es cuando frente a un estímulo el ser vivo se desplaza, se moviliza en alguna dirección en particular. Ahora, tanto los tropismos como los taxismos pueden ser positivos o negativos. Y se tiene que ver con la dirección que sucede la respuesta respecto del estímulo. Como por ejemplo, el caso del palo de agua,
donde la respuesta frente a la luz es crecer en ese sentido. Entonces es un tropismo que es positivo hacia la reacción de la luz. Lo decimos generalmente como fototropismo positivo. Mientras que un caso completamente opuesto sería lo que le ocurre, por ejemplo, a las cucarachas. Si una cucaracha uno la ilumina desde un costado, lo que hace es movilizarse en contra de ese estímulo. Con lo cual sería un taxismo, porque hay un desplazamiento, y aparte negativo, porque va en contra, ¿sí? Es un fototaxismo negativo. Las nastias, por su parte, son otra cosa totalmente distinta. Son respuestas que generalmente fueron descritas en plantas y que siempre tienen que ver con algún cambio en la presión de agua de las células de plantas que lleva a algún movimiento. Como por ejemplo las flores que se cierran de noche y se abren de día, o las hojas que en presencia de luz se desenrollan, o las trampas que tienen las plantas carnívoras que atrapan insectos. Y eso generalmente viene a ser la diferencia porque la respuesta, que es una anastia, no tiene una dirección determinada. No importa de qué lado esté recibiendo la luz, de cualquier manera la flor se va a abrir. Es una respuesta que no depende de la dirección del estímulo. Esa es la gran diferencia con los demás casos. Ahora, me parecía a mí que los tropismos, los taxismos y las nastias no llegan a describir todas las posibles respuestas que puede dar un individuo frente a un estímulo. ¿Dónde quedarían, por ejemplo, las respuestas que son producidas por una glándula? Como cuando, hace mucho calor y secretamos sudor. No entra dentro de esas categorías. O cuando comemos algo muy dulce y sube el nivel de glucemia, la glucosa en sangre, y entonces secretamos insulina. También son respuestas específicas y no parecen tener lugar dentro de esos tres grandes grupos. Incluso hay cosas más complejas, como por ejemplo muchas veces los seres vivos, frente a encontrarnos con una determinada sustancia química, empezamos a producir alguna proteína o alguna enzima, ¿sí? Es un fenómeno que se llama inducción y también es un caso de una respuesta que es propia de la irritabilidad. Por último, otra de las características que tienen las respuestas que son propias de la irritabilidad es que son específicas. Y eso tiene un doble significado. ¿Qué quiere decir específica? Quiere decir, por un lado, que la respuesta depende del estímulo. En el caso de la cucaracha, por ejemplo, frente a la luz, no se pone a bailar la cucaracha. Lo que hace es dar una respuesta específica frente a ese estímulo, que es salir escapando, ir en contra de la luz. La otra explicación de por qué son específicas la vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando hago esto. Mimi. Oh. ¿Qué estás buscando? ¿Qué? Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos de especie. Esposa. Muy bien, entonces, la respuesta es específica no solamente porque depende del estímulo, sino porque también depende de cuál es la especie que da la respuesta frente a ese estímulo. En fin, la idea es que podríamos seguir hablando sobre esto, pero tengo un montón de cosas que hacer, así que les voy a dejar una simple pregunta. Fíjense bien en la pecera y díganme qué tipo de sistema es y por qué. Suscríbanse, den like, comenten y hasta la próxima.